Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La gota y el ácido úrico. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarles de la gota. Algunas personas nos han escrito a Metabolismo TV. Usted puede escribir a Metabolismo TV. Solamente escriba la parte de abajo, nos pone la nota y nosotros puede que tardemos un poquito, pero siempre le vamos a contestar. Igual que si tiene ideas de cosas que le gustaría que cubriéramos en Metabolismo TV, con mucho gusto hacemos la investigación y se lo explicamos así, facilito como nosotros lo hacemos aquí. Pues quiero hablar de la gota. Fíjese, la gota es una condición inflamatoria que le llaman como un tipo de artritis, ¿no? Aquí tiene, por ejemplo, un pie inflamado con gota. Eso lo produce el ácido úrico. El ácido úrico son casi como unos cristales. De hecho, es un tipo de ácido que es como un cristal. Y es casi como si la persona tuviera cristal molido dentro de la piel, ¿no? Es una cosa muy, muy dolorosa. Y comúnmente se habla de que es causado por el consumo de carne y demás, pero quiero decirles que eso no es verdad. Por lo menos la experiencia a nosotros dentro de las operaciones de Natural Slim, de las personas que han leído el libro El Poder del Metabolismo, de las personas que han hecho con el libro de diabetes, que han venido donde nosotros a bajar de peso o a controlar su diabetes, nos hemos dado cuenta que nos llegan con gotas y cuando empiezan a bajar de peso y se arregla su digestión y el sistema de eliminación del hígado y demás, automáticamente la gota se desaparece. Tenemos cientos y cientos de casos que nos llegan con gota, que la gota se desaparece. De hecho, voy un momentito a la pizarra para explicarle qué es lo que es la gota y por qué es que ocurre. Fíjense, esta información en parte la van a ver escrita, detallada en este libro, que es el libro Diabetes sin Problemas. En el libro El Poder del Metabolismo también mencionamos que la gota como tal no es producida realmente por la carne roja como tal. O sea, es verdad que la carne roja tiene ciertas sustancias que se llaman purinas y se sabe que el ácido úrico aumenta por las purinas, pero la realidad es que el problema no es ese. El problema es más un problema de estilo de vida y de que el sistema de eliminación del cuerpo, del hígado, está ya comprometido. O sea, ya el hígado no puede desintoxicar bien. Fíjense, como parte del funcionamiento normal del cuerpo humano, cuando estamos hablando del metabolismo, pues el cuerpo humano está diseñado para funcionar perfecto. Y una de las formas que tiene el cuerpo para poder funcionar bien es que el hígado, que está al lado derecho, el hígado está aquí, el hígado es un órgano de desintoxicación. O sea, cada vez que usted consume algo que tiene un poco de pesticida, porque se escapó allá de la granja, o cada vez que usted consume algo que tiene algún colorante o algún preservativo, pues lo que lo desintoxica es el hígado. El hígado tiene un sistema que le llaman el P450. Ese sistema es un sistema de desintoxicación. Tiene de hecho dos canales de desintoxicación. Uno de los más importantes es el P450. Pero el hígado básicamente es el que procesa todo lo que usted come y el control de la glucosa de los diabéticos y todo eso está en el hígado. El hígado es el que desintoxica. Por ejemplo, cuando usted se come un alimento, ese alimento tiene algunas cosas que son más digeribles que otras y si tiene algo que es difícil de manejar, lo va a terminar manejando el hígado. Por eso es que es tan problemático cuando una persona tiene hígado graso y se pone barrigón o panzón y demás, porque eso significa que eso está comprometido, la habilidad del hígado de desintoxicar. El ácido úrico es un ácido que tiene formas como si fuera de pequeños cristales. Imagínense unos cristales, ¿no? Unos cristales puntiagudos. Si usted lo viera microscópicamente, ese ácido son como unos cristales. Ese ácido como tal se produce, es verdad que viene de las purinas. Las purinas son unos componentes que tienen especialmente ciertos alimentos. ¿Qué alimentos tienen mucha purina? La carne roja, cosas como la espinaca, las almejas, los camarones, las ostras, las setas, o sea, los hongos, todo eso tiene mucha purina. Pero lo que más concentrada tiene la purina es la carne roja. Pero el problema realmente de una persona que tiene gota, que generalmente le va a atacar mucho en los dedos de los pies o inclusive en los dedos de las manos, pero sobre todo en los dedos de los pies donde más, y generalmente dan el dedo gordo, ¿no?
Pues básicamente esa inflamación que se causa es porque este ácido úrico, que es uno de los productos naturales del cuerpo, de hecho, si usted busca bien en la literatura va a ver que el ácido úrico no es un ácido necesariamente dañino, de hecho es un ácido antioxidante, o sea que sirve para proteger al cuerpo. El cuerpo lo produce como parte de la digestión y sirve para proteger al cuerpo. Lo que pasa es que cuando hay demasiado de él y el cuerpo no lo puede desintoxicar, entonces que se convierte en un problema. Por ejemplo, una persona que tiene sistema nervioso pasivo, como yo, y si tiene duda de cómo es el suyo, vaya a ver el episodio número 199 de Metabolismo TV, donde se explica muy bien cómo usted saber si su cuerpo tiene un sistema nervioso pasivo o excitado. Pero una persona que tiene un sistema nervioso pasivo como el cuerpo mío, muy difícilmente le va a dar gota, porque son cuerpos que les beneficia consumir carne roja, cosas con purina, espinaca y cosas llenas de purina. El sistema nervioso pasivo se beneficia de las purinas. Ahora, la persona que tiene un sistema nervioso excitado, y nuevamente le invito a que vea el episodio 199, son los que empiezan a tener problemas de gota. Y empiezan a tener problemas de gota porque una persona que tiene sistema nervioso excitado, cuando consume más carne roja de la cuenta, o cosas como espinaca o como espárragos que son altos en purina, de hecho las cosas que más purinas tiene son como decir las anchoas. La anchoa es bien concentrada en purina. Y esas purinas como tal, al descomponerse, producen ácido úrico. ¿Qué pasa? Si el cuerpo está en perfecto buen estado, el hígado desintoxica todo eso y el exceso de ácido úrico, pues lo orina y no hay ningún problema. Pero cuando ese hígado ya está comprometido o está usted un poco sobrepeso y ese hígado está graso, que quiere decir que está lleno de grasa, ya no puede filtrar bien y ya el sistema 450 no funciona bien. Y entonces, como es un ácido que se acumula en el cuerpo, este ácido pesa 5% más que la sangre, 5% más que el agua de la sangre. Como vivimos en un planeta que tiene gravedad, pues al ser pesado, ¿dónde va a ir a parar? Va a ir a parar hacia abajo. Por lo tanto, lo que se le va a empezar a inflamar a una persona con ácido úrico es principalmente pues, los dedos de los pies, sobre todo el dedo gordo, y muchas veces los dedos de las manos, pero principalmente el dedo de los pies. ¿Por qué? Porque lo ala hacia abajo la gravedad. Ahora, ¿qué cosas se puede hacer si usted tiene gota? Lo primero que debe hacer si tiene gota, y esto es lo que nosotros hemos visto dentro de los centros Natural Slim, nos llegan personas bien gorditas, diabéticas y demás que padecen de gota. Tan pronto nosotros le ponemos un control de carbohidratos refinados. Estamos hablando de los famosos alimentos tipo E, que son los que engordan y son los que son enemigos del control de la diabetes. Así que este tipo de alimentos que estamos hablando de pan, de harina, de arroz, de papa, de dulce, ¿qué pasa? Una de las cosas que se descubrió es que el exceso de carbohidrato alimenta al hongo cándida, el hongo cándida albicans. Cuando usted come mucho pan, harina, arroz, se alimenta el hongo. ¿Qué pasa? Fíjese que ahorita le dije que uno de las cosas que más purinas tiene son los hongos, ¿no? Cuando usted come hongo, cuando come setas, ¿qué pasa? Cuando una persona come exceso de carbohidratos, lo que va a tener es mucho hongo en el cuerpo. Cuando ese hongo se empieza a morir, porque ya está excesivamente, esos produce purinas y las purinas produce ácido úrico. Y ahí te tiene la gota. O sea, que usted puede tratar de controlar la carne, pero si tiene el cuerpo lleno de hongo cándida, definitivamente nunca va a poder controlar la gota. Y esto se los comento, ¿por qué? Pues porque la verdad siempre triunfa.